Hola, bienvenido nuevamente a nuestro canal del grupo de oración El Manto de Jesús. Espero que nos comparta este video, este mensaje y también se suscriban, le den like y se activen la campanita para que cada vez que nosotros enviemos un mensaje o lo subamos a este medio le llegue la notificación. De igual manera también lo invitamos a que nos acompañe en la página de Facebook que se llama Grupos de Oración El Manto de Jesús. Bien, en este mensaje que tengo en este día tan especial para usted, quiero invitarlo a que no baje la guardia, a que no se aminale y a que no se desanime. Este no es un consejo que tal vez yo podría dar, porque como ser humano todos nos desanimamos, pero hay un lugar donde está una fuente que nos invita. Hay un hombre que fue nuestro primer papa, que se llama San Pedro. En la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, él nos invita de una manera muy especial a que estemos siempre en guardia. Y hace una comparación una analogía muy hermosa, porque el diablo como león rugiente, él al ver tal vez en la naturaleza cómo el león caza al más débil y al que se aparta, entonces él hace este anuncio que está en este versículo que a continuación les voy a leer. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. La primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pues bien, mis hermanos, es muy importante nosotros estar alerta en todo. Primero, no desanimarnos, dice, sean prudentes. La imprudencia es un arma que nos puede costar muchas cosas hacer movimientos en falso con nuestra familia, mirar a otro lugar, perder el sentido, el objetivo de lo que es familia, de ser una persona fiel, o tomar lo que no es nuestro por una ligereza o por una necesidad. Entonces ahí es donde el diablo se ocupa en nosotros por nuestra debilidad y por nuestra necesidad. Él siempre va a atacar en nuestras debilidades y en nuestras falencias. San Pedro cuando lo dice es porque la tenía muy clara en medio de la experiencia de sus años, en medio de su conocer y de toda la trayectoria que le dio una larga experiencia. Cuando escribe esta carta ya era un hombre entrado en años y la experiencia le dio a dar a conocer esto, que es: tengan cuidado, no se confíen y estén siempre alerta. Este varón de Dios llamado David, un hombre al que se le había profetizado que iba a ser rey y efectivamente lo fue, llegó un momento donde bajó las armas, donde bajó la guardia y ocurrió algo que vamos a leer a continuación. Está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, del versículo 1 hasta el 4 vamos a leer, y lo otro pues lo vamos a ambientar. Dice que en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran a salir a campaña, es decir, a la pelea, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Algo, versículo 2:4 dice: una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías, elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que la trajeran y se acostó con ella, y después ella volvió a su casa. Esta es una parte de la historia, es el encabezado. Entonces dice que David, en el descuido, bajó las armas mientras su ejército estaba peleando. Él estaba durmiendo, él estaba descansando. Entonces aquí es donde quiero empezar a centrar este mensaje. La confianza, el exceso de confianza de las personas hace que nos derrumbemos, que nos destruyamos. Hace que el exceso de confianza en la pareja, hace que el exceso de confianza en el trabajo, al manejar, en un pequeño descuido lo perdamos todo. El exceso de confianza, del amor de su esposa o de su esposa, hace que en algún momento naveguemos por los mares de la infidelidad.
Y la infidelidad se empieza con una mirada, con una llamada, con un coqueteo, con algo muy pequeño. Nadie es infiel por algo fortuito. Se empieza con algo pequeño y se termina. Grandes, llenas de la presencia del Señor, empezaron a descuidar las armas espirituales. Y la primera que quiero pasar en este mensaje es la oración, es la vida espiritual, es tener claro que es necesario estar orando. Entonces, David, mientras que todo su ejército peleaba, mientras que todo su ejército estaba inundado en una gran guerra y destruían a los enemigos, David estaba durmiendo. El exceso de confianza y, como segundo punto, la pereza. La pereza es la madre de todos los vicios y ahí empieza a derrumbarse todo cuando posponemos las cosas para después, cuando nuestra vida de oración es pospuesta por otras cosas y no la dejamos como primer lugar, como algo que es debido, entonces nos vamos derrumbando y llenando de preocupaciones e incitados por el mundo a volver y a la amargura y a la tristeza. Cosas ocurrieron ahí en el corazón de David, porque se confió que tal vez le diría: solamente estoy mirando, solamente es un mensaje, solamente es una foto, solamente es una mirada, y lo llevó a mandar a traer a Betsabé a su casa. Concibió, primero llegó la tentación y concibió el pecado cuando tuvo relaciones con ella. Todos tenemos tentaciones, todos los seres humanos estamos llamados o estamos expuestos a la tentación. Nadie se escapa, hasta el mismo Jesús allá en el desierto fue puesto a prueba. Mas sin embargo, Él nos enseñó cómo hay que luchar con las armas espirituales, la palabra, y tener las cosas muy claras, tener un discernimiento y la prudencia. Por eso San Pedro, vuelvo a citarlo, dice: sean prudentes. Entonces, la confianza llevó a David a esta hecatombe, porque sigue diciendo que esta mujer quedó embarazada, que no era su esposa. Él tenía más de 100 esposas y preciso buscó la de un hombre que era un guerrero de él, un hombre fiel, porque aún mandándolo traer, mandándolo llamar, ni siquiera fue capaz de tener relaciones con su esposa, a lo que David lo estaba incitando, porque ella, al resultar embarazada, él le quiso echar la culpa de que era el padre del hijo de él. Es decir, le quiso meter ahí como el golazo a Urías. Y él le dice: ¿cómo es posible que mis hermanos estén en guerra? ¿Cómo es posible que ellos estén batallando y el arca de la alianza, que era por la que estaban luchando, esté allá mientras yo estoy teniendo relaciones y disfrutando con mi esposa? Y durmió en la calle en esa noche, durmió con los otros guerreros. Es decir, dio signos de fidelidad, de estar con las armas puestas, de estar siempre y teniendo los objetivos claros. El otro punto que llevó a David a la hecatombe de este momento de su vida, porque hizo que el reino se dividiera mucho tiempo después debido a este pecado, y que la espada no se apartara de su casa, ni la sangre ni la guerra entre sus hermanos, fue el exceso de la rutina. Convirtió la guerra y todo en una rutina. Cuando la oración ya no inspira, cuando la palabra de Dios ya no inspira, cuando la Eucaristía ya no inspira, cuando la relación de pareja ya no inspira, cuando el trabajo ya no inspira, hay que estar atentos, hay que hablar, hay que hacer un recuento y qué está pasando en mi vida. Es necesario que este mensaje que estoy enviando en este día sea tenido en cuenta, esta parte principal. No deje las cosas a la rutina, no deje las cosas al azar, no deje las cosas para después. No, como dice el refrán, no dejes para mañana lo que hay que hacer hoy. No deje de dialogar y no deje de estar dialogando con el Dios, con el que da sabiduría y el que le da entendimiento. Hay un texto que también está en el libro de Nehemías, ayudar a contextualizar para
no tener la situación que vivió David. Dice en el capítulo 4 del libro de Nehemías, versículo 8. Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. ¿De quiénes? De aquellas situaciones que embargan las familias, que embargan nuestra vida, nuestra moral y nuestras áreas espiritual. Hay que estar en esa relación permanente con Dios. Ahí en el versículo 8 dice, pusimos guardia día y noche, es decir, orar permanentemente. Una vida de oración no es estar a toda hora con el rosario, es hacer que todo lo que hagamos sea oración, que todo lo que actuemos sea oración, que a quienes nosotros donde nos vean, seamos no tal vez santos, pero seamos principios de moral, principios de tener un carácter firme en el Señor, de no dejarnos llevar por las situaciones de la vida o persuadir por una tentación tal vez de alguien o de algo, porque no solamente es algo sexual, sino también puede ser algo que no es nuestro y lo vamos a apetecer por alguna necesidad o por algún querer. Sigue diciendo en el versículo 10, y la gente de Judá decía, la fuerza del cargador desmaya ante tal cantidad de escombros y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Es cierto que las fuerzas se nos acaban, es cierto que la capacidad, como en estos tiempos que estamos viviendo, nos hacen desmayar, nos hacen sentirnos tristes, nos hacen que desfallezcamos. Mas, sin embargo, sigue diciendo el versículo 12 del mismo capítulo 4, dice, pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esa gente iba a atacarnos por todos lados, ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla y en partes bajas y en las brechas con espadas, lanzas y arcos. Nótese que aquí habla de las familias, varón, mujer. Es necesario que caminemos hacia el mismo sentido. Es difícil que haya bendición en un hogar, es difícil que haya bendición en una familia cuando papá piensa de una forma y mamá piensa de otra. Es necesario que caminemos por el mismo sentido, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de principios morales, porque es necesario delante de Dios tener esos principios morales que hemos aprendido y que Dios da a través de su sabiduría. Dice que al ver que habían muchos ataques externos, es el momento de cerrar filas como familia, como pareja. No entrar en el libertinaje y de creer que la niña tiene derecho de irse a quedar donde el novio porque todas las amigas lo hacen. Y papá tal vez se pone molesto y ella dice, es que usted ya se volvió obsoleto, son nuevos tiempos. No es tiempo de cerrar filas y de tener esas mismas creencias y de tener esos mismos principios morales para cerrar brechas. Porque ahí vendrán muchas cosas que, aparte del pecado, pues vendrán agregadas como consecuencia de un embarazo no deseado, después un aborto tal vez, o terminar una carrera, o la abuela cuidando el nieto en destiempo y lidiar con cosas económicas. En fin, pero el pecado también de lo que estamos patrocinando. Entonces, Nehemías en esta historia le dice al pueblo, cerremos filas y por familias vamos a orar y vamos a combatir, porque es el tiempo donde el diablo está atacando las familias. David tenía más de 100 esposas, pero no estaba en familia, estaba solo, estaba caminando y lo acechó la lujuria, lo acechó el pecado y cometió un asesinato para quedarse con su esposa. Y después vino Natán y lo reprendió ya en el capítulo 12 y hace una profecía sobre él y dice, nunca se apartará la espada. Mas, sin embargo, la descendencia de Dios siempre permitió que Jesús, descendiente de él, se sentara en el trono. ¿Pero qué costó? Bueno, muchas otras cosas más. La bendición no la podemos perder por un escalabro, por un descuido, por un desliz, por tener el exceso de confianza y la rutina. Este versículo 14 empieza a encerrarnos. ¿Usted por qué está peleando? Usted debe pelear por su familia, debe luchar con todas las fuerzas sin cansarse. Cuando se sienta agotado, usted debe entender primero que Dios es grande, poderoso y terrible y ayuda a los que le
le confían y a los que caminan en pos de su verdad. Entonces dice, recuerde que usted está luchando por la salvación de sus hijos, de su esposa y la suya propia y de todos los que le rodean. En el versículo 16, con esto vamos a terminar el mensaje. A partir de aquel momento, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas. Esto es algo muy significativo. Hay que orar, hay que estar orando en familia e individualmente. Mientras uno trabaja, el otro está encomendando a su compañero, a su papá, a su mamá, a sus hijos en oración. No olvidar, mientras ellos laboran, mientras salen en estos tiempos de pandemia, y estar protegidos bajo la oración de los que se quedan en casa, de los que están ahí resguardados en tiempos que tienen para no perderlos, sino para estar en oración. Y dice versículo 17 que estaba reconstruyendo la muralla, los cargadores seguían. En este versículo 17 dice que estaban reconstruyendo la muralla, los cargadores seguían llevando cargas, pero con una mano trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Bien, mi hermano, es no perder el tiempo. Mientras se elabora, también hay que estar muy atento en la vida para que el enemigo, el diablo, como león, no nos coja descuidados ni débiles en la oración, débiles en la tentación, débiles al pecado y débiles a dejar todo y por las muchas cosas que usted ha luchado. Algo con lo que quiero cerrar, que fue lo que más me impactó cuando leía todo este mensaje y lo armaba, es el tiempo. Hay una canción de Juan Gabriel que se llama, creo que se llama Abrázame muy fuerte, y dice que Dios perdona, pero el tiempo no. El tiempo es el encargado de cansar a las personas. Como haces, el tiempo es favorable porque nos da tiempo de esperar, de poder hacer y construir algo, también es el que fatiga. El tiempo es el que se encarga también de no ver resultados. El tiempo es el que pasa y vemos que se vuelve esto toda una rutina, todo se vuelve confianza, todo se vuelve monótono, y todo eso se lo debemos al tiempo. Invierta el tiempo, pero el tiempo también hágalo a su favor. ¿Por qué? Porque así como puede convertirse en su enemigo, puede ser su mejor elemento. Porque entre más se deja un vino, más se añeja. Mientras más se deja un pan fuera de la panera o más se deja sin alimentarse, se vuelve viejo, se vuelve duro y no se vuelve comestible. Pero como el vino, podemos hacer que el tiempo trabaje a nuestro favor. No igual que el pan, que nos endurece, que nos hace incomibles, que nos hace indeseables y que se bota a la basura porque ni los perros se lo comen. El tiempo puede ser como el tiempo del vino, reservado, conservado para Dios, y entender que en su tiempo, en su momento, Dios nos va a regalar lo que nos prometió. El que confía en Dios nunca se verá defraudado. Mis hermanos, no olvide, como decía al principio de este mensaje, darle compartir. Tal vez le parezca largo, pero es un mensaje que sale del corazón y está para este tiempo que tanto necesitamos en nuestra vida. No le olvide darle compartir, suscribirse e invitar a amigos y a familiares que nos ayuden a compartir este mensaje. Dios le bendiga y no olvide, el tiempo tráigalo a su favor, porque puede ser que usted esté en los mejores viñedos esperando que el Señor lo disfrute como en la mejor comida. Un abrazo, bendiciones. El manto de Jesús los espera.